Se pide hacer una recta que pase por el punto -5, 3, -4 y esa recta forme ángulos iguales con los planos XY y con el plano ZY. Bueno, dibujamos en el espacio como sería. Entonces tenemos, por ejemplo, el eje X, Z, Y. Tenemos aquí, este es el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Los tres planos que forman entre sí 90 grados. Este continúa por aquí, este por aquí y este por abajo. Y aquel también por debajo. Bueno, tenemos aquí el primer cuadrante, el segundo, el tercero aquí debajo y el cuarto aquí. Hacemos este itinerario en sentido de las agujas del reloj. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la representación en sistema diédrico o aquí debajo mismo para que nos quepa un poco la cuestión algebraica. Entonces tenemos la línea de tierra que va a ser el eje Y, este va a ser el eje Y positivo, este va a ser el eje X positivo y el eje Z positivo. Bueno, vamos entonces a representar el punto. Tenemos que el punto vale -5 en X, o sea, esto es positivo, esto es negativo, por ejemplo aquí, -5. Tenemos 3 positivo, por ejemplo, si esto podría ser 3 hasta aquí. Y por último, -4. Z negativo, 3, 4, por ejemplo aquí. Eso quiere decir que el punto tiene ahí sus proyecciones y por tanto la posición exacta del punto es esta. Este es el punto que llamaremos punto P. Bueno, pues desde este punto se pide hacer una recta que forme el mismo ángulo con el plano XY, que es el horizontal, y el plano ZY, que es este. Entonces, si lo vemos un poco más, vamos a poner aquí, por ejemplo, un perfil y vamos a representar también en diédrico ya todos los elementos. Entonces, como tenemos que la coordenada positiva es 3, este es el origen de coordenadas, tenemos que esto es el punto 3. Tenemos ahora el punto -4, que es este, entonces aquí queda una proyección, y luego por último el punto -5 en X, 3, 5, que es este. Eso quiere decir que la proyección, esta será la proyección P1 y esto P2. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad el punto está aquí y el punto está aquí y como vemos la proyección horizontal se llama siempre P1, que queda aquí detrás, a distancia 5 unidades, negativo, mientras que aquí en vertical cae P2. Con lo cual ya tenemos ahí el punto representado en diédrico. Como vemos en el tercer cuadrante, no es como en el primero, que P1 queda aquí, debajo de la línea de tierra, y P2 encima, sino que están invertidos, por lo que vemos al proyectar esto aquí. Aquí queda P2, entonces al girar el plano vertical, que es el fundamento de este sistema, pues tenemos que P2 viene a parar aquí, con lo cual queda debajo de la línea de tierra, que es el eje Y, es esto. Bueno, según eso, si representamos eso en un perfil, tenemos aquí la representación del perfil para que se vea mejor y tenemos la posición del punto, queda 5 unidades, 3, 5 aquí, mientras que aquí queda 3, o sea que esta es la posición del punto. Y tenemos las coordenadas del punto P, que es este, en el perfil, ¿no? Entonces, como este es el perfil, este sería el eje Z negativo, Z positivo, esto sería el eje X negativo y esto el eje X positivo, mientras que esto sería el eje Y ortogonal a el papel. Bueno, entonces, si una recta forma igual ángulo con dos planos que en este caso son perpendiculares y uno es horizontal y otro vertical, pues sin duda que estas 4 unidades y 4 formarán aquí un vector director de la recta que necesariamente pues forma igual ángulo aquí con este plano y
forma igual ángulo aquí con este plano. Por tanto, ¿qué vemos? Que realmente esto es un cuadrado. Y si es un cuadrado, pues cogemos cualesquiera medidas aquí iguales y tenemos ya un vector director. Como vemos, podría ser, pues por ejemplo, 3, 3 y 0 en y. O sea que en realidad, si cogemos aquí el cuadrado para que forme igual ángulo, aquí quedan 5 unidades, aquí 4, aunque sean negativos, eso no importa. Entonces tenemos que este es el vector que determina un cuadrado y que determina aquí un ángulo igual que este ángulo. Por tanto, el vector director es 3 en esta dirección y 3 en esta. Lo tenemos aquí. 3 positivo y 3 positivo en X y Z, mientras que en Y, como es paralelo al plano XZ, pues tenemos que es 0, por tanto el vector es 3, vamos a poner en otro color, 3, 0, 3. No necesitamos otro punto y sabemos también que la recta, que la vamos a representar por ejemplo en color azul, sigue la dirección esta, ya que forma igual ángulo respecto a esta línea e igual ángulo respecto a esta. Bueno, pues en eso, si la representamos aquí será una recta vertical, tanto en esta proyección como en esta. Por ahí pasa P2, P1. Esta será la proyección de un punto, la proyección de otra, y luego, como vemos, la proyección de la recta aquí, pues será A1 y esta será A2. Entonces esto es A2 y esto A1. Bueno, por último, la ecuación de esa recta que nos piden, pues es... Vamos a poner la ecuación continua directamente x y z. X menos y menos y z menos. Es la forma de la ecuación continua partido por el vector. Y el vector tenemos que es 3, 0, 3. Entonces ya ponemos partido 3, partido 0 y partido 3. Y ahora menos el punto. Las coordenadas del punto son menos 5. X menos menos 5 es x más 5. Y menos 3 y z menos menos 4, o sea, z más 4. O sea que esta es la ecuación de la recta. Y como vemos, está formada, por ejemplo, por este plano proyectante, luego por el que está formado también, está formado por el plano que forman estos dos elementos y el plano que forman estos dos. Pero bueno, como esto tiene 0, la ecuación de esto y de esta van a ser iguales. Vamos a hacer esta entonces y luego vemos qué nos da aquí. Entonces si hacemos esto tenemos 3x, 3 que multiplica a x, 3x, 3 por 5, 15, más 15 igual a 3 que multiplica z, 3z, y luego tenemos 3 que multiplica 4 es más 12. Entonces tenemos 3x, pasamos el 15 para aquí y nos queda 15 negativo, por tanto 12 menos 15 es menos 3, igual a 3z menos 3. Y esto lo podemos dividir todo entre 3, y nos queda x igual a z menos 1. Bueno, pues esta es la ecuación de un plano proyectante, el que es ortogonal a este plano. Mientras que los dos planos que pasan perpendicular a este y a este son coincidentes en la ecuación, ya que es el plano que pasa por aquí. Entonces esos dos planos pasan por esta recta y tienen la misma ecuación porque son el mismo, son coincidentes. Y habrá que coger este con esta o este con este y nos dará la misma ecuación. Tenemos la ecuación de este plano, que si cogemos la ecuación segmentaria, pues tenemos que es x partido menos 1 más z partido menos 1 positivo igual a 1. En realidad x corta en, como vemos aquí, en realidad el plano que pasa por esta recta corta en x en el punto menos 1 y corta z en el punto 1. Y es un plano paralelo al eje y. Efectivamente esto es igual que esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si cogemos esta ecuación, vamos a igualar, por ejemplo, 3y menos 9 igual a 0. Ya ponemos 3y menos 9 igual a 0. Cogimos estas dos. Ya digo que si cogemos estas dos, esta igualdad, esta ecuación, pues tenemos la misma ecuación del plano. Bueno, pues según eso, si despejamos tenemos y... No, esto era 3y menos
9 igual a 0. Entonces pasamos el 9 sumando, pasamos el 3 dividiendo y tenemos que es igual a 3, y igual a 3. Es la otra ecuación, la del plano que pasa realmente por el punto de coordenada 3 en y, o sea que sería este plano. Bueno, pues tenemos ya la solución al ejercicio. Por un lado nos dieron un punto, había que hacer una recta que formara iguales ángulos con los dos planos, el horizontal, ¿no?, y este vertical. Entonces era una recta que era paralela al plano este, y por tanto ya sabíamos el vector, que tenía que ser un cuadrado, ¿no?, cogiendo aquí 4 unidades y aquí otras 4. Una vez que sabíamos el vector y sabemos un punto, el vector director de la recta, ya tenemos la ecuación de la recta, que es todo esto, la ecuación continua. Entonces cogimos una de ellas para obtener un plano proyectante, el que pasa por la recta y es ortogonal a este plano. ¿Y qué es esto? X igual a z menos 1. Y lo comprobamos que era cierto por su ecuación segmentaria. Y por último cogimos esta ecuación y la igualamos a esta. La podríamos también igualar a esta, y también saldría y igual a 3, ¿no? Y pudimos observar que nos daba y igual a 3, que es el plano vertical que pasa por el punto 3 del eje y. Con lo cual el ejercicio ya quedaría resuelto.